La planeación didáctica es un plan de acción. Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan de estudios y currículum y su concreción en el aula. Es una ruta guía del docente para desempeñar su función. No existe un formato único de planeación. En cada escuela se piden las planeaciones con los objetivos a cumplir. Se deben reunir ciertos elementos que se deben considerar. Para realizar una planeación, se puede hacer una lista de cotejo comparando formatos de planeaciones, dependiendo de los objetivos que se plantean. Se deben hacer las adaptaciones de las planeaciones de acuerdo al contexto, características y necesidades del grupo que se atiende. Para planificar, el docente se debe apoyar en la guía técnica del docente, plan de estudios y libros de texto. El perfil de egreso constituye el elemento referencial y guía para la construcción del plan de estudios. Se expresa en competencias que describen lo que el egresado será capaz de realizar al término del programa educativo y señala los conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en los desempeños de cada uno de los alumnos. Este se ve reflejado como competencias a desarrollar en la planeación didáctica. Aprendizajes esperados o claves. Un aprendizaje es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que de no ser aprendidos dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Estos se ven reflejados en la planeación y el ejemplo es: escribe textos narrativos con su imaginación inspirándose en su tradición. Es decir, es lo que nosotros como docentes queremos que el alumno adquiera en sus conocimientos. Secuencia didáctica. La secuencia didáctica es el espacio donde el docente llevará a cabo las actividades con sus alumnos. Estos son juegos, trabajos, actividades en equipo, etc. La secuencia se divide en 3 momentos, cada uno con un tiempo establecido para las actividades: inicio, desarrollo y cierre. En ellas debemos de plantear las actividades y evaluaciones que llevaremos a cabo durante la sesión. Inicio. Evaluación diagnóstica. Se presentará el tema y le debemos de aclarar cómo es que lo presentaremos mediante videos, exposiciones, etc. Debemos de motivarlos para justificar el por qué debemos de trabajar el tema. Teniendo la atención de los alumnos, se procederá con el desarrollo. Desarrollo. Evaluación formativa. De igual manera presentaremos otras actividades un poco complejas. Aquí veremos si el alumno desarrolló sus conocimientos acerca del tema, si aprendió o no acerca del tema. Seguido de eso es la aplicación de los contenidos. En ella el docente buscará la práctica e integración del grupo para llegar a una exposición de ideas nuevas. Cierre. Evaluación sumativa. Se revisará nuevamente el tema. Se dará un pequeño resumen o conclusión del mismo. También se dará una retroalimentación del tema y con esto concluiremos la secuencia didáctica. Pregunta generadora. Es aquella que se plantea a los alumnos al inicio del tema o situación de enseñanza, con la finalidad de generar y facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un chiste y un cuento? Conflicto cognitivo. Trata de presentarle al estudiante situaciones que su concepción actual no es capaz de explicar o plantearles la posibilidad de predecir. Genera un desequilibrio cognitivo, genera dudas que les exige a los alumnos a investigar y buscar información. Por ejemplo, ¿qué es un cuento? ¿Qué es un chiste? Consigna. Es una instrucción que plantea el docente y esta requiere de una lectura atenta y detenida por parte de los alumnos, que atendiendo a lo solicitado tiene que planificar su respuesta. Por ejemplo, luego de escuchar el cuento que leímos en clase, imagina otro final para el mismo.
¿Qué es el aula diversificada? Hablar de la educación nos coloca en un enfoque inclusivo que permite entender la diversidad, que si bien las actitudes del profesor ante las prácticas deben tener un giro donde los alumnos sean el actor de su propio aprendizaje. Considerar las planeaciones que entiendan en todo alumnado. En el aula diversificada, el profesor diseña cuidadosamente las instrucciones en torno a los principios, habilidades y conceptos básicos de cada asignatura. Intenta que los alumnos dejen la clase con una idea de principios y habilidades. En el aula diversificada, la educación es un proceso continuo que sirve de diagnóstico. Su propósito es proporcionar día a día información a los profesores sobre las capacidades de los alumnos en ciertas áreas, sus intereses y sus perfiles como aprendientes.